Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión estaremos tratando el tema de la doctrina protestante conocida como la fe sola o la sola fide, como se le conoce en latín. Estaremos viendo qué es lo que enseñó la Iglesia cuando en el Concilio de Trento se mostró la invalidez y el error de semejante doctrina que fue acuñada y desarrollada por Martín Lutero, ex sacerdote católico, la cual afectó a muchas personas, ya que esta herejía creció no solamente al punto de ser creída por los luteranos propiamente hablando, sino por muchos otros grupos que salieron precisamente de este movimiento iniciado por la Revolución Protestante de Martín Lutero. Y aún hasta el día de hoy, hermanos, hay diferentes am, grupos, denominaciones protestantes, luteranos, anglicanos, presbiterianos, bautistas y todos los demás grupos que han surgido en los últimos 200 años, conocidos como evangélicos, bien o mal, pero así se les conoce, es la etiqueta más popular. Y todos ellos han heredado este error de Martín Lutero conocido como la fe sola, es decir, que el hombre se salva únicamente por la fe. La pregunta, ¿es esto verdad? La pregunta es, ah, ¿qué debe pensar el católico acerca de esta enseñanza y cómo nosotros podemos comprender primeramente y también mostrar a otros la falsedad de esta doctrina? Como ya lo mencioné, el Concilio de Trento, que se celebra en el año 1546. Recuerden que Martín Lutero comienza a desarrollar sus doctrinas a partir de 1517 gradualmente, pero ya de manera más clara, una vez que él decide rebelarse de manera oficial, por así decirlo, contra la iglesia, a partir del 1520, principios de 1521, después de que él ya de una manera manifiesta y bueno, ahora sabemos irreversible, él se revela contra la iglesia y fue desarrollando esta doctrina y aproximadamente 25 años después, cuando se comienza el concilio ecuménico de Trento en el 1546, es cuando la iglesia se da a la tarea de manera sistemática refutar y también condenar esta creencia que el hombre es justificado por la fe sola. Bueno, aquí tengo, y lo voy a leer para todos ustedes, hermanos. Tengo lo que se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg es uno de los catecismos que refleja la doctrina de Martín Lutero. No es el único, ya que recuerden que el movimiento de Lutero rápidamente se fracturaría, terminando en múltiples grupos y cada uno de esos grupos desarrolló sus confesiones, sus catecismos, pero este en particular, el de Heidelberg, voy a leer lo que es el numeral 60. Es a manera de pregunta y respuesta, así es como está desarrollado este catecismo. Y en la pregunta 60 leemos, ¿cómo eres justo ante Dios? Respuesta, por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal suerte, dice el catecismo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente, lo que en la Iglesia Católica conocemos como pecar mortalmente. Pero vean lo que dice este catecismo, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, aquí hago un paréntesis, aquí se ve lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. Es decir, que el hombre está totalmente depravado, que el hombre está en una condición donde ni siquiera puede responder a la gracia divina, donde ni siquiera puede responder
a los requerimientos divinos. Entonces, esta es una doctrina también protestante. Los católicos no creemos en la doctrina de la depravación total, no creemos que el hombre está en esa condición como lo vemos aquí. Pero bueno, continúo leyendo el numeral 60 del Catecismo de Heidelberg. Dice el Catecismo: aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno, solo por su gracia, Dios me imputa, y aquí noten la palabra me imputa, otra vez aquí ya vemos el reflejo de la doctrina o la teología de Lutero. La Biblia dice que somos transformados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero Lutero decía que no era una transformación, sino era una imputación, como una especie de un casco o una burbuja en la cual somos introducidos. Y nosotros seguimos siendo pecadores, pero el casco o la burbuja, lo que nos rodea, eso es lo que es la justicia de Cristo y eso es lo único que ve Dios. Ya Dios no te ve a ti, ya Dios no ve tu pecado. Y esto es peligroso, obviamente, ¿no? Pero continúo leyendo. Nos dice este numeral 60 del Catecismo de Heidelberg, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Bueno, como ya me escucharon, me detuve un par de ocasiones para, es que no quiero leer solo de corrido, porque podemos perder lo que se está diciendo. Aquí ya vemos varios errores. Vemos el error de afirmar que es la fe sola, número uno. Vemos el error de la doctrina de la depravación total, es decir, que el hombre no puede hacer nada, que el hombre está totalmente en esta depravación. Y también aquí nosotros vimos cómo se habla de una imputación, es decir, de una justicia que nos cubre, nos rodea. Por eso usé el ejemplo de una burbuja o de un casco, de un frasco, de algo que te rodea. Y tú, como creyente, según esta teología luterana, eres introducido a esta burbuja. Te es colocado este escudo que te rodea por todas partes. Y este escudo, como ellos lo explican, es la justicia divina. Aquí el error consiste en decir que tú como creyente sigues siendo el mismo pecador que fuiste antes, que no hay nada que tú puedas hacer, que todas tus buenas obras que puedas llevar a cabo no son meritorias en ningún sentido, que de hecho no puedes hacer buenas obras, enseñan ellos, dicen ellos, y todos estos son errores. Pero quise comenzar con esta definición para que se vea y quede claro que no es mi propia definición, no es lo que yo me imagino que ellos creen o lo que yo quiero decirles que ellos creen, sino leerlo directamente del numeral 60 del Catecismo de Heidelberg. Ahora, aún aquellos grupos modernos, aquellos grupos de reciente creación, ellos pudieran decir, no, pero nosotros no aceptamos el catecismo de Heidelberg, ¿no? Ese es un catecismo de los protestantes, nosotros no somos luteranos, nosotros no somos de esta denominación. Bueno, ya saben, eso es una de las tácticas que algunos grupos modernos utilizan sin darse cuenta que aunque no tengan ellos este catecismo o no se hagan llamar luteranos, sí están profundamente impactados por esa teología de Martín Lutero. Am, Muy bien. Ahora voy a leerles lo que el Concilio de Trento, recuerden, cuando hablamos del Concilio de Trento debemos remontarnos a partir del año 1546.
Vamos a viajar al 1546, cuando se celebra el Concilio Ecuménico de Trento, que condena esta doctrina luterana, esta noción de Martín Lutero. Y les voy a leer los decretos o los cánones. Son declaraciones cortas que tienen como propósito señalar de manera aguda un error y condenarlo. Es decir, una idea, una doctrina que no debe ser aceptada y debe ser rechazada del todo. Voy a leer lo que dice los cánones sobre la justificación. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de cómo podemos ser salvos, cómo cuando parta de esta vida, yo puedo heredar la vida eterna. Esto es muy importante. No se trata de algo insignificante o de algo, no, esto no es minucia, no son pequeños detalles, no son especulaciones y reflexiones teológicas que solo a los filósofos les debe importar. Esto tiene un impacto profundo en el destino eterno de las almas, pero también tener la teología correcta de acuerdo a la iglesia es muy importante, porque la teología es lo que una de dos, o nos va a transformar, la teología correcta te va a transformar, o la teología errónea, como lo es la protestante, te va a deformar. O como alguien dijo, la teología correcta te forma, la teología incorrecta te deforma. Y voy a leer lo que nos dice el canon sobre la justificación del Concilio de Trento, año 1546. Muy bien, bueno, en ese año inicia. Recuerden que este concilio estuvo en sesión por casi 20 años. Muy bien, pero bueno, leo el canon número 1. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras que se realizan por las fuerzas de la humana naturaleza o por la doctrina de la ley, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. Ahora, esto es muy importante. Aquí todavía no se está condenando la doctrina de Lutero, pero es importante que ustedes y yo veamos y recordemos que la iglesia nunca ha creído que los seres humanos se salvan por sus propios esfuerzos. La iglesia condena en el canon número 1 sobre la justificación la idea de que el hombre por sus propias fuerzas, por sus poderes naturales, por así decirlo, se pueda justificar o pueda alcanzar la gracia. No son nuestras fuerzas, no son nuestros esfuerzos, no son nuestras obras humanas aparte de la gracia de Dios. Si alguien cree eso, ese es un error, es algo que la iglesia condena. Y aquí hay algo que debemos prestar mucha atención. A menudo vamos a escuchar que los protestantes van a afirmar y van a decir que nosotros los católicos creemos esto que la iglesia condena en el canon número 1 sobre la justificación en el Concilio de Trento. Ellos creen o se imaginan que nosotros los católicos creemos que por nuestros esfuerzos humanos, por nuestras propias fuerzas, aparte de la gracia de Dios, nos vamos a salvar. Y eso es falso, tan falso como que la misma iglesia católica en el canon número 1, en el canon número 1 sobre la justificación del Concilio de Trento, lo condena. Como decimos, de entrada condena tajantemente esa idea de que los hombres nos podemos salvar por nosotros mismos, por nuestras fuerzas humanas. Una vez más, lo voy a leer, hermanos. Canon número 1. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras que se realizan por las fuerzas de la humana naturaleza, o por la doctrina de la ley, esos serían los judaizantes, que decían que guardando estrictamente la ley te podías justificar, te podías salvar. También eso lo condena la iglesia. Sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. Canon número 1 del Concilio de Trento. Y ahora continúo con el canon número 2. Lo voy a leer para todos ustedes, hermanos. Si alguno dijere que la gracia divina que se da por medio de Cristo Jesús, solo a fin de que el hombre pueda más fácilmente vivir justamente y merecer la vida eterna, como si una y otra cosa las pudiera por medio del libre albedrío, sin la gracia, si bien con trabajo y dificultad, sea anatema. Otra idea que la iglesia condena. También algunas veces los protestantes
van a afirmar que nosotros creemos esto. Van a decir, ellos se imaginan, hermanos, que nosotros pensamos o creemos que solo necesitamos la gracia de Dios para que nos haga las cosas más fáciles, que solo necesitamos la gracia divina para, como una herramienta, como un suplemento, y ya lo demás lo hacemos nosotros, como si se tratase de 50% la gracia y 50% nuestros esfuerzos humanos. Eso también es algo que la iglesia condena en el canon número 2. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos escuchado a los protestantes afirmando con toda liberalidad que nosotros creemos eso? Que la gracia es 50% y nosotros el otro 50%. Y hay dos grupos, ¿no? De protestantes. Yo he escuchado de los dos grupos. Unos de los que dicen que nosotros creemos que nos salvamos por esfuerzos humanos. Y el otro grupo, que es del que les estoy hablando, el grupo número 2, que han estudiado un poco más y saben que sí nosotros sí creemos en la gracia divina para la salvación, pero ellos tratan de salirse por la tangente, tratan de encontrar una manera de acusarnos y condenarnos diciendo que creemos en 50-50, 50% la gracia divina y 50% mis esfuerzos humanos. Eso también es falso. La iglesia ya lo condenó en el canon número 2 del Concilio de Trento. ¿Ok? Ahora continúo con el canon número 3. Canon número 3. Si alguno dijere que sin la inspiración proveniente del Espíritu Santo y sin su ayuda puede el hombre creer, esperar y amar o arrepentirse como conviene para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Lo voy a volver a leer porque este tercer canon está un poco más complejo, pero vean lo que dice. Si alguno dijere que sin, y aquí está la clave para entender este canon, sin la inspiración preveniente del Espíritu Santo y sin su ayuda, ¿puede el hombre creer o esperar o amar o arrepentirse? Si alguno cree que sin la inspiración del Espíritu Santo, que siempre se adelanta a nuestra creencia, a nuestra esperanza, a nuestro creer, a nuestro amar, a nuestro arrepentirnos del pecado, si alguno afirma que para todas esas cosas que yo acabo de mencionar no es necesaria la inspiración preveniente, es decir, que se adelanta, preveniente del Espíritu Santo, sea anatema. Y algunas veces también se escucha a algunos grupos así llamados evangélicos diciendo que nosotros no creemos esto, que nosotros no creemos que es el Espíritu de Dios lo que nos debe llevar al arrepentimiento, a la fe, al amor a Dios, a la esperanza. Y como ya vieron, el canon número 3 también condena a los que piensan que no es necesaria la inspiración preveniente del Espíritu Santo para poder arrepentirse, para poder amar a Dios, para poder creer, para poder amarlo. Nada más, lo que estamos haciendo ahorita es despejar todas estas ideas falsas que la iglesia ya condenó en el Concilio de Trento, pero que tristemente muchos por ignorancia, porque lo voy a decir, todos estos cánones que yo estoy leyendo son muy pocos y muy contados los protestantes que los han leído. Si los hubiesen leído y los hubiesen comprendido, no estarían afirmando semejantes cosas sobre nosotros los católicos, ya que la misma iglesia condena esas ideas. Canon número 4. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera en nada, asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare para obtener la gracia de la justificación y que no puede discernir si quiere, sino que como un ser inánime, como un ser muerto, por así decirlo, nada absolutamente hace y se comporta de modo meramente pasivo, sea anatema. Aquí ya estamos entrando a la condenación de los errores de Martín Lutero y sus seguidores, porque ellos enseñaban eso, que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre está, por eso les mencionaba al principio, que ellos creen en la depravación total. Ellos creen que el hombre está muerto de tal forma que ni siquiera tiene que ejercer
su libre albedrío. No es necesario que ellos ni siquiera creen que somos libres para, ya sea para escoger, para responder a la gracia de Dios o para rechazarla. Ellos por eso hablan de los predestinados, de los elegidos, porque dicen que si tú eres un elegido, si tú eres un predestinado, entonces esta gracia es la que te va a invadir, te va a conquistar y te va a hacer que creas. Pero ellos dicen que no es que no necesitas o que no ejerces el libre albedrío, porque dicen que estás muerto, no tienes libre albedrío. Por eso hablan de la corrupción total. Y especialmente fue Calvino el que más énfasis puso en en el albedrío, y ha sido Martín Lutero quien lo comienza, pero el que lo lleva a su extremo es Juan Calvino, ¿no? De ahí viene el calvinismo. Muy bien, continúo con el canon número 5. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre se perdió y extinguió después del pecado de Adán, o que es cosa de solo título, o más bien título sin cosa, invención, en fin, introducida por Satanás en la iglesia, es anatema. Aquí ya de manera más clara se está condenando la idea de los que afirman que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre no puede escoger, que el hombre no es libre, el hombre está muerto. En... Ahora recuerden que la Biblia, la Sagrada Escritura, sí habla de una muerte espiritual, pero una cosa es lo que la Sagrada Escritura dice sobre la muerte espiritual, es decir, sobre que el hombre que está en pecado sin Cristo está separado de Dios y está en un estado de muerte. ¿Ok? Esa es una cosa, pero la doctrina de los protestantes de la depravación total es una cosa distinta. Ellos, cuando hablan de que estás muerto, dicen que no tienes ni siquiera libre albedrío. Dicen que no hay nada que tú puedas hacer. Es como que todas tus facultades están, como dice aquí el canon, de modo pasivo, no hay nada que tú puedas hacer, es como que todo lo hace Dios. Y ese es un error que aquí la iglesia está condenando, porque eres tú como individuo el que necesita responder si tienes un libre albedrío. Si eres responsable, un día cuando estés delante del trono de Dios vas a dar cuentas. Y si a una persona se le condena, si una persona es condenada, esa persona verdaderamente es condenada sobre la base de que es responsable y sobre la base de que rechazó la gracia divina, rechazó la luz de la revelación. No, de otra manera, la condenación de un individuo, de una persona que no es libre, que no puede escoger, que no tiene libre albedrío, no tendría justificación, no tendría sentido. Por eso la iglesia condena esa doctrina de la depravación total que niega que el ser humano tenga un libre albedrío. Recuerden que el libre albedrío es la capacidad que tenemos para responder a Dios, para responder a la gracia o para rechazarla. Es con lo que tomamos decisiones. Muy bien. O la libre voluntad, dirían algunos. Muy bien, continúo con el canon número 6. Si alguno dijere que no es facultad del hombre hacer malos sus propios caminos, sino que es Dios el que obra así las malas como las buenas obras, no solo permisivamente, sino propiamente y por sí, hasta el punto de ser propia obra suya, no menos la traición de Judas que la vocación de Pablo sea anatema. Ahora noten lo que está diciendo este canon 6, porque hay quienes, hay que decirlo, no todos los que creen en estas doctrinas protestantes, no todos llegan a este extremo que estoy leyendo. Sin embargo, muchos sí. Y ya en el tiempo de la Revolución Protestante ya se habían formado grupos de personas que sí estaban creyendo que todas las obras, sean buenas o sean malas, son últimamente obra de Dios. Y eso es un error, porque eso es un error porque nada malo procede de Dios. Dios no ni siquiera puede ser tentado a lo malo. No hay nada malo, no hay nada pecaminoso que provenga de Dios.
Sin embargo, hay quienes empujando al límite, empujando al extremo las ideas luteranas, llegaron a afirmar que todas las obras, tanto buenas como malas, eran últimamente obra divina, obra de Dios, ya sea la traición de Judas, que es algo malo, como nos dice aquí el canon, como la vocación de Pablo, que es algo bueno, que todo lo hizo Dios. Y eso es un gran error. Muchos calvinistas, no todos, muchos calvinistas están influenciados por este pensamiento, por esta forma de hacer teología. Canon 7. Si alguno dijere que todas las obras que se hacen antes de la justificación, por cualquier razón que se hagan, son verdaderamente pecados, o que merecen el odio de Dios, o que con cuanto mayor vehemencia se esfuerza el hombre en prepararse para la gracia, tanto más gravemente peca, sea anatema. Muy bien. Tú dirás, ¿a poco es posible que hay personas que crean esto, que aún las cosas buenas que tú hiciste antes de la conversión son pecaminosas? Sí, Lutero enseñaba fuertemente esta doctrina. Lutero decía que no solamente las buenas obras antes de la conversión, sino que también Lutero afirmaba que también después de la conversión, tus buenas obras estaban también manchadas o estaban mezcladas con pecado. Ese es el error, uno de los errores principales de Martín Lutero. La teología de Martín Lutero estaba impregnada por esta forma de pensamiento, que aún en tus momentos más santos, en tus momentos más sagrados, aún en tus altas, por así decirlo, todos sabemos que en la vida cristiana tenemos momentos, tenemos altibajas, tenemos momentos en los que estamos más fuertes, en otros momentos estamos débiles e incluso sucumbimos a las tentaciones. Sin embargo, Martín Lutero decía que aún en tus momentos más santos, en tus momentos más sagrados, las cosas buenas que pudieras hacer no son perfectas y que estaban manchadas por el pecado. Eso es un error que la iglesia condena, como lo acabamos de leer de manera clara aquí en este Canon 7, que voy a leer otra vez la primera parte. Canon 7. Si alguno dijere que todas las obras que se hacen antes de la justificación, o sea, antes de que recibas la adopción como hijo de Dios, se entiende en el caso de los que se convierten ya de una edad avanzada. Si alguien afirma que las obras que esta persona que ya se convirtió, las obras que hizo esta persona antes, si alguien dice que aún las buenas obras son pecaminosas, ese es un error. Y dice así, si alguno dijere que todas las obras que se hacen antes de la justificación, por cualquier razón que se hagan, son verdaderos pecados, o que merecen el odio de Dios, o que con cuanto mayor vehemencia se esfuerza el hombre en prepararse para la gracia, tanto más gravemente peca. Nada más para que vean, esta es una doctrina perniciosa, por eso la iglesia la ha señalado y la ha condenado, porque ellos dicen que si una persona hace una buena obra y aun si esta persona se esfuerza mucho por hacer esta buena obra antes de la conversión, dicen que no es buena obra, al contrario, que si tú te esfuerzas, que si de manera vehemente la haces, más gravemente estás pecando. Es es es, am, es tan grande este error que es difícil explicarlo. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que una buena obra que hace un pagano o un inconverso, sea mala, sea un pecado? Pero eso Martín Lutero lo enseñó. Aquí les cuento una anécdota. En mi tiempo de protestante estaba yo en una congregación bautista reformada y recuerdo que era el año nuevo, si no me equivoco, era el año nuevo del 2015, si mi memoria no me falla, año nuevo del 2015, era el primer servicio del año. Y recuerdo que uno de los ministros en esta iglesia bautista reformada ah, dijo de manera pública, delante de todos, dijo que le quería pedir perdón a Dios porque había caído en el error de que en el año nuevo él, él había determinado
esforzarse aún más por vivir una vida santa. Y dice, ahora quiero pedir perdón porque sin darme cuenta estaba yo queriendo hacer algo para agradar a Dios cuando ahora entiendo, decía este señor, ahora entiendo que no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la teología afecta a las personas? Su forma de pensar, su forma de obrar, su forma de ver a los demás. Y yo me sentí muy mal. Yo todavía era un protestante 100%. Yo no era católico, pero recuerdo que Am, a mí algo me dijo, esto no está bien. Esta forma de pensar es antinatural. No es algo malo, no es un pecado querer obrar el bien o aún hacer el bien, aun si no eres un cristiano. La buena obra, la buena obra siempre será una buena obra, independientemente de tu condición, independientemente si eres converso o no, si eres cristiano o no. La buena obra no deja de ser una buena obra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar aquí, hermanos. En el canon 8, si alguno dijere que el miedo del infierno por el que doliéndonos de los pecados nos refugiamos en la misericordia de Dios o nos abstenemos de pecar, es pecado o hace peores a los pecadores, sea anatema. Wow. Vean lo que dice este canon 8, hermanos. Si alguno dijere que el miedo del infierno, por el que doliéndonos de los pecados, nos refugiamos en la misericordia de Dios, o nos abstenemos de pecar, es pecado, o hace peores a los pecadores, sea anatema. Tú dirás, ¿por qué estos cánones tienen que estar señalando esto? No crean que estos cánones se escribieron nada más porque sí. Había predicadores, había teólogos, había grupos, denominaciones, por así decirlo, que estaban enseñando estas cosas. Y todas estas cosas son las que son promovidas por Martín Lutero y su revolución, por su teología, que no sé por qué algunos llaman, le ponen el sobrenombre a la doctrina de Lutero como la teología de la consolación. Pues yo no sé cuál consolación, porque te lleva más bien a una desesperanza donde te hace verte a ti mismo como un monstruo espiritual, donde te hace verte a ti mismo no como criatura a imagen de Dios, sino como una especie como una deformación de aquello que algún día fue digno y aquello que algún día reflejaba la imagen divina y ahora es todo lo contrario. Y eso no lo enseña la iglesia. Sí hemos caído. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, cayeron, la raza humana cayó y pecamos y nos manchamos, pero no nos convertimos en unos monstruos espirituales. No perdimos la libre voluntad, el libre albedrío. No nos hemos convertido en unas criaturas que aborrecen a Dios con todas sus fuerzas y que nunca podemos responder a los impulsos de la gracia divina o de la revelación, ya sea la revelación natural, la creación, nuestra conciencia, que nos hablan y nos dan testimonio de la existencia y de la bondad de Dios. De acuerdo a la teología luterana, no hay nada que puedas hacer. Eres como un monstruo que estás en una dimensión desconocida y solo aquellos predestinados, solo aquellos escogidos antes de la fundación del mundo son los que son despertados sin que haya una respuesta humana, solamente porque Dios te predestinó. Y entonces es cuando ya comienzas a tener libre voluntad. Y, y aquí lo paradójico es que aún después de que eres despertado, según esta doctrina, aún todavía continúas en una condición de desesperanza, porque el Lutero decía que aún ya como convertido, no solo antes, sino ya después de convertido, aún todavía tus obras buenas estaban manchadas, aún todavía no había nada bueno o nada que tú pudieras hacer que le agradara a Dios. Por eso este ministro, este predicador de esta iglesia bautista reformada estaba pidiendo perdón, porque en el año nuevo se había propuesto esforzarse más por agradar a Dios y
cuando se acordó de la teología reformada, pues ahora ya estaba pidiendo perdón, porque dijo, pido perdón porque yo sé que no hay nada que yo pueda hacer que pueda agradar a Dios. Es un mal entendimiento, es un torcimiento de la doctrina. Es cierto, todo es por gracia. La iglesia lo enseña. La iglesia enseña que la gracia de Dios siempre antecede a todo lo que podamos hacer. Es por gracia y es por la obra perfecta, por la obra completa de Cristo Jesús. Sin embargo, por lo mismo que es la obra completa y es la obra perfecta de Cristo, eso nos transforma en una nueva creación, en una nueva criatura, en hijos de Dios. Y es así como nosotros respondemos a la gracia divina y podemos obrar el bien y podemos hacer cosas que verdaderamente agradan a Dios. Podemos hacer buenas obras que no están manchadas por el pecado. eh, Realmente es una vida nueva, una vida con esperanza, una vida donde podemos progresar en santidad. En la teología de Martín Lutero no se puede progresar porque siempre dicen que tú sigues siendo el mismo, que lo único que importa, ¿recuerdan la analogía que les mencionaba al principio, hermanos? La teología de Lutero es como que el individuo entra en una burbuja, en un casco, en un escudo que lo rodea. Y el individuo sigue sigue siendo un pecador empedernido, sigue siendo sucio, y lo único que Dios ve es la burbuja, lo de afuera, la justicia de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Pues eso no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseña la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, eres una criatura cubierta o eres una criatura rodeada con la justicia. No, tú eres una nueva criatura, una nueva creación. Y ahora tú debes crecer en esa justicia, crecer en esa santidad, crecer en esa transformación donde te vas asemejando cada vez más conforme progresas, te vas asemejando a Jesucristo. Por eso dice San Pablo en su carta a los Corintios que la gloria de Cristo de grado en grado se va reflejando en nosotros conforme vamos respondiendo a la gracia divina, conforme nos apartamos del pecado, conforme progresamos en santidad, en virtudes, todo por gracia y todo es posible por la obra de Cristo. Sin embargo, es necesaria nuestra respuesta, es necesaria nuestra obediencia, es necesario ejercer el libre albedrío y decirle sí a Dios. Y si crecemos, si nos transformamos, si vivimos una vida que verdaderamente le agrada a Dios, movida por el gran motor de la gracia divina, pero no como Lutero, que enseñaba lo contrario. Por eso la iglesia condena las herejías que comenzó a enseñar Martín Lutero. Ahora, miren, era tan fuerte el deseo que tenía Martín Lutero de probar su teología, que él incluso llegó, hermanos, llegó a aumentarle a la Biblia, llegó a quitarle y llegó a aumentarle. Cosa interesante, ¿no? Porque a los protestantes les gusta mucho repetir aquel pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra tanto en el libro de Deuteronomio como en el libro del Apocalipsis, donde dice que no le aumentemos nada y que tampoco debemos quitarle nada a la Sagrada Escritura. Sin embargo, el mismo fundador del protestantismo, el mismo padre de la Revolución Protestante, Martín Lutero, él hizo precisamente eso. Por un lado, le aumentó a la escritura y por el otro lado, le quitó a la escritura. Tú dirás, ¿cuánto le aumentó? Bueno, pues yo te voy a dar la respuesta. Romanos 3:28. Primero lo leo, después lo explico y les voy a decir qué fue lo que aumentó. Romanos 3:28 nos dice lo siguiente. Concluimos pues, y estoy leyendo de la Reina Valera 60, revisión 60. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras, sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe,
sin las obras de la ley. Número uno, quiero explicarlo. Aquí el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, está refutando a los herejes conocidos como los judaizantes. Sí, los judaizantes eran herejes y tú dirás, ¿y cómo sabes que eran herejes? Porque la iglesia se reunió en concilio y en un concilio se condenó a la herejía de los judaizantes. ¿Qué creían los judaizantes? Bueno, los judaizantes creían que aparte de ser un cristiano, aparte de creer en Cristo, debías también someterte a todas las exigencias de la ley de Moisés. Debías circuncidarte, guardar los rituales, las ceremonias. Es decir, para ellos no era suficiente ser un cristiano. Para ellos no era suficiente tener la fe en Jesucristo, que no es la fe de Lutero, no es una fe sola, sino es una fe viva. Recuerden que la fe sin obras está muerta. Para los judaizantes no era suficiente tener esta fe viva que justifica y salva, sino que ellos decían que era necesario también ah, circuncidarte, guardar las ceremonias, las exigencias de la ley. En otras palabras, era como una especie de ser cristiano, pero y también ser judío. En otras palabras, eso se le conoce como judaizar, es como volver al judaísmo. Es como que si ser cristiano solo es una parte de, pero tú debes continuar siendo un judío, debes continuar con el sábado, debes continuar con la circuncisión, debes continuar con las exigencias de la ley mosaica, las ceremonias, todas estas cosas que los judíos llevaban a cabo en sus vidas. Eso es una herejía y la iglesia lo condenó por medio de un concilio. Noten que la iglesia no condenó esa herejía por medio de sola escritura, por medio de solo la Biblia, como ahora dicen los protestantes. Y eso lo ves en la misma Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos en el capítulo 15. Ahí se convoca el primer concilio de la iglesia. Ven que la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica, la iglesia primitiva, convocaba concilios. La iglesia primitiva no resolvía controversias con versículos o con solo Biblia, como ahora nos quieren decir. No, la iglesia bíblica, la iglesia primitiva, resolvía controversias convocando concilios. Pero bueno, ahora, volviendo a Romanos 3:28, aquí San Pablo está refutando esa idea de los judaizantes. Por eso San Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, Martín Lutero. Martín Lutero le aumentó a la palabra de Dios. Aquí en este pasaje de Romanos 3:28, él aumentó después de donde dice concluimos que el hombre es justificado por fe, él ahí abrió un espacio y aumentó la palabra sola para que dijera concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sola. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que Lutero tiene esta doctrina, que muchos la creen el día de hoy, que se conoce como la fe sola, la sola fide? Y él, para justificar su doctrina, él fue a Romanos 3:28 y le agregó la palabra sola. Ahora, si tú vas al texto griego, jamás vas a encontrar esa palabra sola. No está en el texto, no es parte del texto griego. Él se la aumentó para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola. Ahora tú dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? Que diga fe sola. Pues es que sí hay mucho problema, porque cuando Martín Lutero aumenta la palabra sola, él lo que está haciendo es insertar su doctrina de la fe sola, que las buenas obras no son parte de la justificación. Y esto es algo que la iglesia condenó, pero que también la Sagrada Escritura lo condena claramente y tajantemente. Si uno va a Santiago capítulo 2, en el verso 24, uno va a leer las siguientes palabras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, obviamente por las obras cristianas, no las obras de la naturaleza humana, las obras cristianas que vienen de la gracia de Dios.
Nos dice Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow. El mismo Santiago está refutando no a San Pablo, como algunos protestantes quieren decir. Algunos protestantes dicen que Santiago contradice a Pablo. Y yo respondo, no. Santiago no está contradiciendo a Pablo en Romanos 3:28. Santiago está contradiciendo a Lutero. Él está refutando a Lutero. Lutero hablaba de fe sola. San Pablo en Romanos 3:28, como ya lo leímos, él no habla de fe sola. Él habla de fe. ¿Cuál fe? La fe viva. Porque recuerden que la fe sin obras está muerta. Y la fe verdadera, la fe que salva, la fe que justifica, la fe de Cristo, la fe de Dios, la fe cristiana, es una fe con obras. Por eso Santiago lo dice con mucha naturalidad. Lo leo, Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, paréntesis, cristianas, de la gracia de Dios, no obras naturales o obras paganas, no, obras cristianas. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En otras traducciones dice, y no por la fe sola, que eso es exactamente lo que Martín Lutero propone. Miren, yo les dije hace un momento que Martín Lutero le aumentó, pero también le quitó a la palabra de Dios. Y la Biblia en Deuteronomio y en Apocalipsis condenan el quitarle o agregarle a la palabra de Dios, cosa que Martín Lutero hizo. Ya vimos, en Romanos 3:28 le aumentó la palabra sola para tratar de justificar su doctrina de fe sola. Y acá en Santiago, pues miren lo que quiso hacer. Y digo quiso hacer porque al final sus seguidores no cayeron en ese error, pero Martín Lutero, él en lo personal, él sí le quitó el libro de Santiago a la Biblia. La Sagrada Escritura condena el que tú le quites a la Escritura. La misma Biblia condena el que tú le quieras quitar algo a la Biblia. Bueno, Martín Lutero rechazó la inspiración divina de la carta de Santiago y él no la aceptaba como palabra de Dios. Algunos, para tratar de escapar esta realidad, dicen, no, pero al final los seguidores de Lutero, ellos no le siguieron el rollo, por así decirlo. Es decir, ellos no estuvieron de acuerdo y al último sí dejaron Santiago. Sí, pero no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es cómo Martín Lutero, para defender su doctrina de que el hombre es salvado, el hombre es perdonado, el hombre es justificado por la fe sola, por un lado le aumentó a Romanos 3:28 y por el otro lado le quitó la carta de Santiago, la rechazó como divinamente inspirada. Ese es el punto, ya que si sus seguidores no cayeron, gracias a Dios que no cayeron en ese error y no le siguieron el rollo, como se dice, qué bueno, eso es bueno. Pero Martín Lutero sí la rechazó y sí negó la inspiración divina de Santiago con tal de poder sostener su doctrina de la fe sola. ¿Por qué? Porque Santiago 2:24 claramente refuta directamente la idea de una fe sola. Cosa curiosa, los protestantes creen todavía en eso de la fe sola. Es interesante. Ellos se conforman con decir, no, pero al último los seguidores de Lutero sí dejaron Santiago. Sí, pero el problema está que Santiago sí lo dejaron. Y- y- Pero lo que no abandonaron los seguidores de Lutero fue la doctrina de Lutero. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Voy a tratar de ser lo más claro que yo pueda. Lutero inventó una doctrina. Para poder defender esa doctrina, rechazó la inspiración divina de Santiago, porque Santiago contradice su propia doctrina. Entonces, para poder salirse con la suya, rechazó la inspiración divina de la carta de Santiago. Ahora, sus seguidores dijeron, no, eso es demasiado. No, 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 Santiago sí debe estar en el Nuevo Testamento. Pero lo que no hicieron sus seguidores, que sí lo tendrían que haber hecho para ser consistentes, lo que no hicieron fue rechazar también la idea de la fe sola, la cual Santiago condena.
Entonces, se quedaron con el libro de Santiago, o con la carta, perdón, se quedaron con la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, pero también se quedaron con el error de Martín Lutero, el cual dependía de que Santiago no estuviese en la Biblia, de que Santiago no estuviese en el Nuevo Testamento. En otras palabras, cayeron en una inconsistencia muy grave. Al menos Lutero, al menos Martín Lutero, por decirlo así, le tendríamos que aplaudir, le tendríamos que aplaudir porque él, para ser consistente, dijo, bueno, yo voy a defender la fe sola, pero también tengo que rechazar Santiago, porque Santiago condena esta idea de la fe sola. Al menos intentó ser consistente, pero sus seguidores cayeron en esa grande inconsistencia. Por un lado, se quedan con Santiago, que condena la fe sola, y por el otro lado, siguieron defendiendo y enseñando la fe sola. Wow, como ya se dieron cuenta, esto es algo grave y es algo que trae consecuencias a la vida de los creyentes. Por eso la iglesia condenó la idea de la justificación por la fe sola. No somos justificados, no somos salvados, no somos perdonados por la fe sola. Somos nosotros salvados, somos justificados, somos perdonados por la fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? La fe viva es la fe que en Santiago nos habla, una fe que va acompañada de las buenas obras. De hecho, les voy a leer el verso 20. Estamos en Santiago, Santiago 2:20. Lo leo, voy a leer desde el 19 en adelante. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen, también tienen una fe, pero es una fe sola. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin las obras está muerta. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente, la fe actuó juntamente? Es una fe con obras, no es una fe sola. Dice, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? A ver. ¿La fe se puede perfeccionar? Sí. De acuerdo a la Biblia, la fe, para ser perfecta, para ser una fe viva, una fe que salva, debe ser acompañada, debe ser perfeccionada. Y vean lo que dice el resto del verso. Verso 22. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow. Verso 24. Vosotros veis, como diciendo, ven, ya se los demostré. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras de la gracia, las obras de la gracia divina, por las obras y no solamente por la fe. Ya se dieron cuenta, hermanos, cuál era la razón por la que Martín Lutero rechazó la inspiración divina de Santiago, que aunque sus discípulos no le hicieron caso y sí retuvieron Santiago en el Nuevo Testamento, de todas maneras Martín Lutero sí rechazó. Y saben algo interesante, no tenemos registro histórico, no tenemos registro histórico de que Martín Lutero haya cambiado de forma de pensar en cuanto a estos libros, porque Santiago no fue el único, ¿eh? Fueron varios libros, fueron 4 libros del Nuevo Testamento que Martín Lutero rechazó. Dijo que eran libros buenos para leer, para edificación, pero que no eran de inspiración divina. Y aquí voy a citar textualmente a Martín Lutero, como dijo él, no forman parte de mi canon. Así hablaba él, mi canon. De hecho, cuando los discípulos de Martín Lutero le informaron a Martín Lutero que los estaban refutando, diciendo que la palabra sola no aparece en Romanos 3:28. ¿Saben qué contestó Lutero cuando sus discípulos le estaban diciendo esto? Lutero contestó,
No importa, díganles a estas personas, díganles que el doctor Martín Lutero así lo traduce y así es. Tenía una soberbia muy grande este señor Martín Lutero. Muy bien, hermanos, vamos a ver, tengo bastante información, como ustedes ya se habrán dado cuenta, no es un tema muy fácil que digamos fácil en el sentido de que hay mucha información la cual debemos comprimir para llevar a cabo este estudio. Tengo, por ejemplo, aquí la enseñanza de Martín Lutero en cuanto a la fe sola rompe con la enseñanza de la iglesia por 1500 años. La enseñanza que la iglesia había sostenido y defendido por 1500 años, esta enseñanza Martín Lutero la hizo a un lado con tal de enseñar su propia interpretación. Obviamente, como ya lo vimos, esta doctrina no aparece en la Biblia, no aparece en la Sagrada Escritura, está ausente. Ya vimos que por un lado a Romanos 3:28 le aumentó y luego a Santiago pues la quitó, él negó la inspiración de Santiago. El canon de Martín Lutero no es un canon de 66 libros. El canon de Martín Lutero, y esto muy pocos lo saben, pero ustedes lo pueden encontrar, no tomen mi palabra. Busquen en internet, pónganle canon de Martín Lutero. Hay más información en inglés que en español sobre este tema, pero si tú le pones ahí Canon of Luther, o sea, el canon de Lutero, lo vas a encontrar. Él solo aceptó 62 libros. Cada vez que un protestante te quiera venir a hablar de sus doctrinas luteranas, tú le puedes recordar, mira, para empezar, el canon de Lutero no es de 66, el canon de Lutero es de 62 libros. Muy pocos lo saben, pero eso es algo que está en la historia y podemos tener acceso ahora gracias al Internet. Muy bien. La doctrina de la fe sola niega que la justificación sea un proceso, tal y como la Sagrada Escritura lo enseña claramente. Ese es otro problema. La doctrina de la fe sola, la doctrina de Martín Lutero, niega que la justificación, que la salvación del hombre sea un proceso. Ellos dicen que no, que es un instante, algo que ocurre una sola vez y para siempre en el pasado, cuando fue el inicio de tu conversión y ya, eres justificado. La Biblia, la Sagrada Escritura no enseña tal cosa, la Iglesia no enseña tal cosa. La justificación, la salvación de los hombres es un proceso. Por eso vas a encontrar versículos en la Biblia que se van a referir a la salvación tanto en tiempo pasado, vas a encontrar otros versículos que se van a referir a la salvación en tiempo presente y vas a encontrar otros versículos de la Biblia que van a hablar de la salvación o de la justificación en tiempo futuro. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvos. Fuimos justificados, estamos siendo justificados y un día seremos justificados. Es un proceso. Si tú interrumpes ese proceso para irte al pecado y no arrepentirte, tú últimamente no serás justificado. Aún así, aún así hayas empezado este proceso, pero tú lo puedes interrumpir diciéndole no a Dios, diciéndole no a la gracia de Dios, diciéndole no al arrepentimiento, diciéndole no al llamado de Dios. La salvación se puede perder. Esa es la razón por la cual la iglesia siempre nos ha hablado del pecado mortal y la iglesia nos ha enseñado de que obviamente la salvación, la justificación, la puedes perder. Puedes entrar en pecado mortal y estar fuera de la gracia de Dios. Y eso es peligroso, muy peligroso. Por eso la iglesia condenó las ideas, las doctrinas novedosas de Martín Lutero. La enseñanza de la Biblia con respecto a la necesidad de las buenas obras en el proceso de la justificación. Recuerden, cuando la iglesia, cuando la Biblia habla de la necesidad de las buenas obras en este proceso de salvación, la iglesia y la Biblia siempre enseñan que estas buenas obras que sí son necesarias en el proceso, vienen gracias al poder de Dios, gracias a la gracia divina, gracias a que el Espíritu Santo nos inspira de manera preveniente. ¿Se fijan cómo es la obra de Dios? ¿Cómo es la gracia de Dios?
cómo verdaderamente podemos decir que todo se lo debemos a Dios. Sin embargo, sí somos responsables y sí debemos responder. Aquí es donde entra el misterio. ¿Cómo es posible que por un lado se afirme que todo depende de la gracia de Dios y que la gracia de Dios siempre se adelanta y al mismo tiempo también se afirme que nosotros debemos responder, que nosotros podemos decir sí o decir no? ¿Cómo es posible que digamos que somos responsables y que podemos también nosotros perder la salvación? Las dos cosas son verdad. Es la gracia de Dios se adelanta, pero también es verdad que eres responsable y tú debes responder a esa gracia de Dios. Las dos, aquí hay un elemento de misterio. Sin embargo, la iglesia sostiene las dos cosas porque las dos cosas las podemos ver en la Sagrada Escritura, las podemos ver en la tradición de los apóstoles, la tradición sagrada, la tradición apostólica, y por eso la iglesia enseña las dos cosas. La iglesia no rechaza ninguna de las dos cosas como sí lo hizo Martín Lutero. Es una doctrina, lo que enseña la iglesia es algo completo, es algo pleno, es algo holístico, que está completo, ¿no? La iglesia no te va a enseñar solamente una parte, la iglesia no va a enseñar como los grupos protestantes enseñan. Vas con los calvinistas, te enseñan una parte, vas con los arminianos, te enseñan otra cosa. No, la iglesia pone todo junto y te enseña el panorama completo. La iglesia afirma las dos cosas. Es la gracia, pero también tú tienes un libre albedrío y debes responder y eres responsable. Y en el día del juicio vas a ser responsable. Muy bien, continuamos. Una persona puede creer toda la enseñanza. Esto es importante, hermanos. Una persona puede creer toda la enseñanza de la Biblia, puede creer toda la enseñanza de la iglesia y de la Biblia y aún así estar perdida si no tiene buenas obras o el amor de Dios no mora en esta persona, quedando claro que una fe sola, o la fe sola, como la llamó Martín Lutero, ni justifica ni asegura la salvación eterna de una persona. Una persona puede afirmar, puede decir que cree o que asiente intelectualmente a lo que la iglesia enseña y la Biblia enseña. Pero si esta persona no está en un proceso de transformación donde las buenas obras están presentes en su vida, esta persona no puede tener ni debe tener la seguridad de la salvación como afirman los protestantes. Se está engañando. Aún puedes ser católico, aún puedes profesar el catolicismo, pero si en tu vida no están estas buenas obras que deben ser parte del proceso de salvación, de justificación, eh, te estás engañando a ti mismo. Las buenas obras son parte de este proceso de salvación, son parte del proceso de la justificación. Todo comienza con el bautismo, pero ahí no acaba, ahí empieza. Todo comienza con la justificación del bautismo. Es el inicio, es el nacimiento de esta justificación. Pero esta justificación debe ser incrementada, debe crecer como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así también nuestras vidas deben ir en aumento, creciendo. Y si caemos, tenemos nosotros el arrepentimiento, tenemos el sacramento de la reconciliación, confesamos nuestros pecados, nos dolemos por nuestros pecados, nos dolemos por haber ofendido a Dios. También somos movidos por un temor de que no queremos ir a la condenación. Pero lo más perfecto es que sea que nos dolamos por el pecado, por el solo hecho de que hemos ofendido a Dios, hemos deshonrado a Dios. Y todo este proceso, hermanos, incluye las buenas obras que sí son parte de la justificación. Estas buenas obras que sí perfeccionan la fe, como dice Santiago, las obras perfeccionan la fe. La fe sin obras está muerta. La fe sola está muerta, por eso no salva. La fe acompañada de las obras de la gracia, de las buenas obras cristianas, es una fe viva. Por eso es la fe que salva. La fe sola no salva. La fe sola es una herejía. La fe acompañada de buenas obras es una fe viva. Por eso salva. Por eso la iglesia la enseña. Muy bien, tenemos aquí.
Bueno, hay muchas cosas, hermanos, que podemos hablar. Tengo aquí yo, por ejemplo, algunos aspectos esenciales que nos disponen en lo que es la justificación. Y esto es algo que Martín Lutero rechazó y los protestantes rechazan. Por ejemplo, miren, estas son cosas que nos preparan o que nos disponen para recibir la justificación de Dios, la salvación de Dios. Obviamente no. En el caso de los que pueden comprender, un bebé no puede comprender, pero los que ya están en una edad donde pueden distinguir entre el bien y el mal, estas cosas que voy a mencionar son las que nos disponen, nos preparan, nos colocan en la dirección correcta, por así decirlo, para recibir la justificación, la justicia de Dios. Número uno, el temor a la justicia divina, el temor al juicio de Dios. Eso es algo que te mueve y te prepara para que recibas la salvación. Número dos, esperanza en la misericordia divina. Cuando tú escuchas la proclamación del Evangelio, hay una esperanza que debes tener en que Dios será misericordioso para perdonarte, para salvarte, para, para recibirte. Número tres, el amor. El amor, la caridad que es lo que te impulsa a creer, a obrar, a arrepentirte. Número cuatro, la conversión. ¿A qué nos referimos con la conversión? Conversión en el sentido de un volverse. Ahí entra lo que sería la contrición, la penitencia. Martín Lutero lo que hizo fue rechazar la penitencia. Él hablaba de creer como algo que solo aceptas en tu mente. Pero el creer de la Biblia no solo es una confianza, sino el creer de la Biblia es algo holístico, algo pleno, algo completo, algo que envuelve no solo la mente, sino la voluntad y el cuerpo, o sea, todo el ser completo, hermanos, todo lo envuelve. El creer de la Biblia te va a llevar a la acción. El creer de la Biblia es encarnacional, no es algo que es en tu mente abstracto, sino es algo que te hace apartarte, te hace soltar lo malo, soltar el pecado, te hace obrar, te hace ir delante de Dios, ir ante el ministro de Cristo, abrir la boca, confesar tu pecado, acusarte, es realmente dar la espalda a lo malo para volverte a Cristo con todas tus fuerzas. Y no es solo una idea, no es solo un sentimiento intelectual. Todo esto te prepara, todo esto te dispone para que verdaderamente estés en gracia, para que verdaderamente recibas la justificación. Y todas estas cosas Martín Lutero las rechazó, dijo que todo esto no era necesario, que lo único que era necesario era la fe sola. Y por último, número 5, también las buenas obras. Las buenas obras, en este caso, podemos pensar en las obras de misericordia, como lo podemos ver allá en Santiago 2:17. En Santiago 2:17 lo leo. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todos estos aspectos, temor al juicio divino, esperanza en la misericordia divina, el amor, la caridad, la conversión, el dolernos por el pecado y el bien obrar, las buenas obras, todas estas cosas te preparan, te disponen para entrar en estado de gracia, para recibir la justificación y no la fe sola, como enseñaba Martín Lutero. Todas estas cosas las podemos ver en los ejemplos de adultos o personas ya conscientes que podían distinguir entre el bien y el mal. Lo podemos ver en la predicación de los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Vemos esta contrición, vemos este temor del juicio, vemos esta esperanza en la misericordia de Dios, vemos una conversión, vemos un bien obrar. Me viene a la mente Saqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Saqueo? Saqueo, bájate de ahí, o sea, del árbol, este hombre de baja estatura que se subió a un árbol para poder contemplar a Cristo. Y el Señor lo ve y le dice, Saqueo, bájate de ahí, porque este día
voy a ir a tu casa, he decidido ir a tu casa. Era un publicano, era un pecador, un hombre de mala fama, pero le llegó el día, le llegó la hora y vemos como que este hombre cuando estaba escuchando, este hombre tuvo un temor al juicio divino, tuvo una esperanza en la misericordia de Dios, y este hombre tiene una conversión, es decir, un apartarse, y tiene buenas obras. Él mismo dijo: repartiré mis bienes entre los pobres, y si he robado, lo voy a pagar con creces, con intereses. Todas estas cosas lo prepararon. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre es también descendiente de Abraham. Y San Pablo enseñó que los que estamos en Cristo también somos descendientes de Abraham. Eso está en Gálatas 3:16, que los que están en Cristo somos, en nosotros se cumplen las promesas hechas a Abraham. Somos los verdaderos hijos de Abraham, los cristianos, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los que por fe están en Cristo, están en la iglesia de Cristo. Hay muchas cosas más, hermanos. Am, Quiero leerles esta nota que creo que es importante. Todas estas cosas que acabo de mencionar que nos disponen y nos preparan para recibir la justificación, la salvación, todas estas cosas ah, no solo son evidencias, no solo son pruebas o expresiones de la justificación, sino que todas estas cosas que acabo de mencionar, hermanos, claramente se describen como causas que nos disponen a la justificación. Es decir, si esto no está en nosotros, hermanos, si no hay un temor de Dios, si no hay un temor al juicio divino, si no hay una esperanza en que vamos a recibir la misericordia de Dios, si no somos movidos por amor a Dios, si no hay dolor por el pecado, si no hay un bien obrar, no hay entonces justificación, no hay salvación, no hay recepción del perdón divino. Todas estas cosas nos preparan y todo esto lo enseña la iglesia. Lo enseñó de manera clara la iglesia cuando se reunió a un concilio y condenó las ideas de Martín Lutero, y también lo sigue enseñando el día de hoy. Todas estas cosas nos preparan, hermanos. Recuerden que todo eso tiene una aplicación para los que ya podemos distinguir entre el bien y el mal. Obviamente los hijos de los cristianos no están en esa posición, por eso ellos reciben el bautismo y sí son adoptados y sí nacen de nuevo y sí reciben la gracia y sí entran a formar parte del pueblo de Dios. Ellos no son paganos. Los hijos de los cristianos no son paganos. Las familias cristianas no son familias donde los bebés son paganos y ya los más grandes ya son cristianos. No es así. Eso no era verdad en el Antiguo Testamento y no es verdad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hijos de los creyentes, los hijos de los judíos eran también parte de la alianza, de la antigua alianza. Y ahora también los hijos de los cristianos por el bautismo también son parte de la nueva alianza, parte del pueblo de Dios. No son paganos, son cristianos. Claro, conforme van creciendo, nosotros debemos enseñarles para que tengan fe y cuando entren a la edad donde puedan discernir entre el bien y el mal, puedan ahora sí, como enseña la iglesia en el catecismo, con bautismo y fe, verdaderamente perseverar en la gracia de Dios. Si ellos van creciendo y no tienen fe, porque o no les enseñamos o ellos mismos son desobedientes, entonces están dejando de alcanzar la gracia divina. Muy bien, continúo. San Pablo no dice que la fe sola, San Pablo no dice que la fe sola nos justifica, sino una fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Lo voy a repetir una vez más. San Pablo no dice que la fe sola nos justifica, sino que San Pablo dice que es una fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Y como ya lo mencioné anteriormente, Santiago nos dice que la fe sola está muerta. La fe sin obras está muerta. Bueno, hermanos, hay muchas cosas más que se me han escapado que pude haber dicho. Obviamente, por cuestión del tiempo, no las puedo abarcar todas. Hay algunos versículos. De hecho, me voy a despedir leyéndoles estos versículos
yo creo que sería bueno. Miren nada más las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer lo que Jesucristo dijo, cómo el mismo Señor Jesucristo refuta la doctrina luterana de la fe sola. Les leo a todos ustedes. Voy a comenzar con esta que está aquí en Mateo 7, San Mateo capítulo 7, el verso 21, palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ahí entran las obras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora les voy a leer Mateo, capítulo 20. Permítame un momentito. Bueno, aquí mismo, antes de irme, miren, les leí el 21, pero les voy a leer el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero noten que dice, el que oye mis palabras y las hace, no solamente es un asentimiento en tu mente, sino que la fe verdadera, la fe viva, no es una fe sola. La fe verdadera, la fe viva, la fe que salva, es una fe que oye, asiente, recibe, pero hace, obra. Es una fe con obras. Por eso Santiago lo dice claramente que la fe sola está muerta y que el hombre es justificado por fe y obras y no por la fe solamente. Miren, un pasaje más. Voy a leerles ahora en Lucas, Lucas 9:23. Lo leo para todos ustedes. Y estoy leyendo de la Reina Valera porque este es un tema apologético y aún con la misma Biblia de ellos les estamos mostrando la invalidez y la falsedad de la doctrina luterana de la fe sola. Lucas, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida cristiana, esa es la fe viva, esa es la fe que justifica, la fe que salva, una fe que demanda una entrega total, una negación de uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo cada día. Es decir, la vida de perseverancia en la gracia de Dios. Esa es la justificación, por eso hablamos de un proceso. No es un evento aislado que ocurrió una sola vez hace 20 años. Y ya, soy justificado, una vez salvo, salvo para siempre. No, no es eso lo que la iglesia y la Biblia nos enseñan. Un pasaje más, lo leo para todos ustedes. Aquí mismo en Lucas, les voy a leer el capítulo 6 y el verso 46. Lucas 6:46 dice de la siguiente manera, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Palabras del Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claramente dice que si tú lo llamas Señor, Señor, y dices que ya eres justificado y que la fe es sola, pero si no tienes buenas obras, si no haces la voluntad de Dios, si no haces lo que Él te dice, si no haces, si no tienes obras, si no obras, claramente serás excluido. En el día del juicio final se va a mostrar que lo tuyo no es una fe viva, no es una fe acompañada. Lo tuyo es una fe sola, una fe muerta, una fe sin obras. Y esto debería poner a pensar a cualquier protestante, a cualquier persona que se haya dejado influenciar por esa doctrina falsa, hermanos. Recuerden que estamos mostrando la falsedad de esta doctrina no para atacar a nadie, no para humillar a nadie. Al contrario, estamos mostrando la falsedad de esa doctrina luterana de la fe sola porque queremos ayudar a los protestantes, queremos salvar sus almas. Muy bien, un pasaje más. Les voy a leer ahora en San Juan, San Juan 6, 28 y 29. Lo leo para todos ustedes, hermanos. San Juan 6, 28 y 29.
lo leo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, debemos creer en Él. Y muchos dicen, ¿ves? Dando a entender que lo único que se necesita es un asentimiento. Creer, solo cree, un asentimiento. Pero eso no es lo que Jesús enseña, porque unos cuantos versículos después, el mismo que dijo que hay que creer, la pregunta es, ok, hay que creer, pero ¿creer qué? Pues miren, debemos creer lo que el enviado de Dios enseñó. Y el enviado de Dios, Jesucristo, el Hijo del Padre, lo que él enseñó, lo encontramos precisamente en el verso, les voy a leer del verso 48 en adelante. Esto es lo que debemos creer. Debemos creerle al que Dios el Padre envió. Debemos creer a las palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora, esos que estaban contendiendo ya creían, aquí en sus mentes ya creían en Jesús. Pero lo que no creían era la enseñanza que Jesús les estaba transmitiendo. Estaban teniendo mucha dificultad para aceptar esa enseñanza de comer la carne y beber la sangre, y que Él es el pan y que el pan es la carne que Él iba a dar por la vida del mundo. ¿Les suena familiar? ¿No es acaso lo que enseña la iglesia? Que el pan, la Eucaristía, es el pan, es la misma carne que Jesucristo dio por nosotros. Y Jesús dice que la comas. Y había un grupo de personas que no estuvieron dispuestos a aceptar esa doctrina. Versículo 53. Jesús les dijo a estas personas con esa dificultad. Uno pensaría desde el punto de vista, protestante, que Jesús les dijo, no, no me malentiendan, es simbólico, no se preocupen, no estén luchando en sus mentes, no estén luchando, no hay nada por lo cual estar batallando. Miren, todo es simbólico, ¿no? Vean lo que Jesús les dijo, verso 53, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, estas cosas, ¿cuáles cosas? Esto de comer la carne y beber la sangre. Al oírlas, muchos de sus discípulos, noten que ya eran discípulos, ellos ya tenían un asentimiento de, ellos ya creían en Jesús, pero el problema de ellos es que no aceptaban esta doctrina de comer la carne y beber la sangre, y que esa carne y que esa sangre y que ese pan es el sacrificio que él haría. Pues vean, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en él mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esta enseñanza que les acabo de dar los ofende? ¿Esta doctrina que les estoy transmitiendo los ofende? ¿Esta idea de comer la carne y beber la sangre que es mi sacrificio los ofende? ¿Esto los ofende? ¿Acaso esto se va a convertir en la piedra de tropiezo para que ya no me sigas?
hasta las últimas consecuencias. Vean lo que dice 62. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, Jesús les está diciendo, miren, ustedes están batallando con esta doctrina que obviamente incluye algo sobrenatural. ¿Cómo es posible comer la carne y beber la sangre? Y Jesús les pone otro ejemplo de otra doctrina que también es sobrenatural, la ascensión al cielo. Les dice, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús les está diciendo, miren, lo que yo les acabo de enseñar, esto da vida. Lo que yo les acabo de decir de comer la carne y beber la sangre, esto es espiritual, esto es espíritu. Deben creerlo, deben aceptarlo. La carne para nada aprovecha. En otras palabras, la incredulidad de estos hombres no los iba a llevar a ninguna parte. La incredulidad de estos discípulos, esta dificultad para recibir las palabras, eso es carnalidad. Y Jesús les dice, la carne para nada aprovecha. Y les dice, el espíritu es el que da vida. Y esta doctrina que yo les estoy dando es espíritu. Esto da vida. Esto viene de Dios. Ahora, Jesús no se la pasó enseñando durante buen rato que su carne debían comerla y que su carne era verdadera vida y que les iba a dar vida eterna, para el último de decir que esa carne de Jesús para nada aprovecha, porque algunos lo malinterpretan y dice, ves, aquí dice en este versículo que la carne para nada aprovecha, como que quieren dar a entender que Jesús está hablando de su cuerpo precioso, de su cuerpo santo que iba a dar en la cruz. Jesús ahí no está hablando cuando dice la carne para nada aprovecha. Jesús no está hablando de su precioso cuerpo santo que iba a dar en la cruz. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la incredulidad de estos discípulos, por la cual ya muchos ya no lo querían seguir. Y Jesús les dice, esa carnalidad, esa carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y lo que yo les he hablado es espíritu, es verdad, es verdadero, es de Dios, es espíritu. No es algo carnal, no es algo que les vaya a hacer el mal. Vean lo que dice el siguiente versículo, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo Jesús conecta la carne con la incredulidad? La carne para nada aprovecha. Y vean lo que dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué es la carne a la que Jesús se refiere que la carne para nada aprovecha? Es la incredulidad. Es el rechazo de la doctrina de comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es interesante cómo aquí San Juan el Evangelista, en este comentario editorial, la segunda parte del verso 64, conecta la incredulidad en la Eucaristía con la traición de Judas. Porque aquí lo dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quiénes eran los que no aceptaban esta doctrina y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, verso 66, estamos en Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Rechazar esta doctrina de comer la carne y beber la sangre es sinónimo de ya no andar con él. Ahora, si alguien por ignorancia lo hace, bueno, ahí vemos que mm, es diferente porque ya no hay una culpabilidad porque la persona en verdad es un ignorante. Pero si alguien escucha esta doctrina y de todas maneras la rechaza, esa incredulidad, ese rechazo de esta doctrina de comer la carne y beber la sangre, la cual te da la vida eterna, ese rechazo es sinónimo de ya no andar con él. Es una apostasía. De hecho, eso sucedió en este pasaje. Vean lo que dice el siguiente versículo.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean qué palabras de San Pedro. San Pedro está respondiendo: Señor, nosotros creemos que tus palabras, nosotros creemos que tu doctrina que nos estás enseñando de comer tu carne y beber la sangre, y que esta carne y esta sangre nos da la vida eterna, nosotros creemos que son palabras de vida eterna. Algunos también agarran estas palabras de San Pedro y las sacan totalmente de contexto. Como que si todo lo que Jesús acaba de enseñar de comer la carne y beber la sangre, y que comer la carne de Cristo y beber la sangre, eso te da la vida eterna, como que si todo eso no lo dijo. Y dicen, ves, aquí San Pedro dice que las palabras de Jesús, o sea, que la Biblia, esa es la vida eterna. Y se les olvida que cuando San Pedro está diciendo, nosotros creemos que tú tienes palabras de vida eterna, cuando dice palabras de vida eterna, se está refiriendo al contexto inmediato. ¿Y cuál es el contexto inmediato? Es la doctrina de comer la carne y beber la sangre. Y San Pedro dice, nosotros creemos que estas palabras son palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Quise terminar de esta manera, hermanos, porque estamos hablando de la falsedad de la doctrina luterana de la fe sola, la sola fide. Y esa doctrina falsa de Lutero de la fe sola también enseña que la Eucaristía no es algo necesario para la salvación. Ellos enseñan que únicamente la fe sola. La iglesia no enseña eso. La iglesia nos enseña que debemos recibir todas las palabras de Jesucristo, incluyendo estas palabras de San Juan capítulo 6. ¿Se dan cuenta cómo esta idea de la fe sola es lo único necesario para ser salvado, para ser perdonado, para ser justificado? La respuesta es no. La iglesia condenó esta idea en el Concilio de Trento, que tuvo inicio en 1546, ya lo leímos. Hay otros cánones que por causa del tiempo no he podido leer, pero la iglesia condenó la idea de la fe sola. Hermanos, lo voy a dejar aquí. Les pido, por favor, que dejen sus comentarios, denle like y compartan el contenido de este video. Me despido como siempre, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.